Buenos días, y empieza la rutita de hoy. Bueno, un dato que me acabo de acordar que creo que es importante. En fin, cuando veáis este tipo que nosotros interpretamos que es para aparcar, obviamente, no aparquéis porque os pondrán una multa. Y hace unos años la multa era como de 80 euros. En el Parque Nacional del Triglav, pues están los parking oficiales y ahí es el único sitio donde se debe de aparcar. Así que parece una tontería, pero vienes de fuera y dices, bueno, me voy a ahorrar, yo qué sé, lo que cueste 2-3 euros el parking. No porque os va a salir caro, lo aseguro. Bueno, yo voy al Jezero. Como habéis visto, Jezero significa lago. Y bueno, la ruta, que es corta y que va bien hacia el lago, es por esa pared que se ve al final. No sé si se verá bien en la cámara. Es una pared que se ve desde fuera bastante vertical, y es vertical, pero se va bien. Lo que pasa es que ha llovido muchísimo anoche, que es un poco de mala suerte que haya cambiado el clima. Estaba lloviendo esta mañana y me han dicho que no tire porque es peligroso y voy solo. Si me resbalo, pasa algo, pues a ver. Bueno, aquí es donde empieza la ruta verdaderamente. Y bueno, aquí a mano derecha, no he dicho nada, está una catarata. Las cataratas en Eslovenia se llaman Slap. Y bueno, la de acá ya la visité. Si eso pondré un vídeo que tengo, aunque la calidad no sea buena. Bueno, la ruta me sigue metiendo por bosque, lo cual agradezco, porque estaba pensando que si no había bosque, de repente ahí arriba te tiene que meter el viento, no te cubre de la lluvia y bueno, está empezando a ser foggy, no me acuerdo cómo era en español, como nublado, no sé, con neblina, que solo he visto 2 personas, lo que tiene. Cuando hay días así, pues hay menos gente también. Por otro lado, se agradece también la soledad y la tranquilidad, siempre que no pase nada. ¡No sea boca cabra, hombre! Bueno,
creo que he pasado la parte más expuesta, lo estaba mirando en el mapa y la verdad que tengo vértigo. A ver, me da... cuando hay como un tajo, un barranco, ahí me da vértigo. Después si hay como... aunque te caigas y te mates, pero si no es tajo, si no es vertical, lo llevo más o menos bien. No me ha dado yuyu, que es lo importante, y espero que termine. Y creo que ya después de esta bajada, creo que es bajada, llego al laguito y a ver si como algo, repongo un poquito de fuerza. Y nada, el sitio encantador es, no sé, es muy bonito, no he visto a nadie desde que empecé ese desvío. Y no sé, el tema de la bruma y eso, hombre, da un poquito de susto, pero si se mantiene así, todo está muy bien señalizado y nada, es un sitio, no sé, es espectacular. Realmente hermoso. Pues las condiciones se están poniendo mejor, peor, y no sé, ahora más para adelante tengo un desvío y voy a pensar en qué hacer. ¡Qué subidilla! Se pone fino. Ya se ha pasado el tramo ese de niebla, que la verdad era un poco tenebroso, porque no son todavía ni las 1 del mediodía. Pero claro, cuando te metes en la neblina en el bosque y eso, te da la impresión de que es de noche casi. Y no sé, tienes que pensar que quedan muchas horas todavía. Y fijaros aquí la claridad que hay. No tiene nada que ver. Así que bueno, que voy a ir a otro laguito que hay. Y desde ahí he visto un camino que ya, digamos, entre comillas, no va en bajada, pero ya va hacia Bojín por la otra zona. Y nada, le quiero dar toda la vuelta al lago Bojín. Así que a ver cómo se haga, que todavía me quedan horas de sufrimiento bonito, como yo lo llamo.
Ahora al estar en terreno abierto y parar un poco ahí en la caseta, en la cabaña, hace fresquete, así que a ver si espabilo. El laguito está para abajo, me han dicho. El sitio maravilloso a pesar del clima este, pero no sé, ya lo podéis ver. Ya estoy en territorio civilizado. En fin, ya creo que estoy relativamente cerca del hostel y a lo mejor pues en 40 minutos o así estoy allí y nada. Esto ha sido la etapilla de hoy. Y espero que os haya molado. Y nada, la voy a llamar la ruta de los Tres Lagos, como llamé a la ruta en Escocia, pero esta en Eslovenia, la ruta de los Tres Lagos en Eslovenia. Y ya está, espero que hayáis disfrutado de los paisajes, tanto como yo por lo menos lo he disfrutado mucho. A pesar del tiempo, pues bueno, todo tiene sus pros y sus contras. No me encontré nadie por el camino, una tranquilidad enorme. Y bueno, el viewpoint pues no se veía un carajo. Pero es lo que tiene cosas buenas, tiene cosas malas y como todo en la vida. Lo importante es pasarlo bien y disfrutar. Así que nada, que saludarte y nos vemos en otro vídeo.